Hola amigos, hoy no solamente practicarán su español, sino que también conocerán parte de nuestra cultura mexicana, las bodas. Pero no soy experta, nunca he organizado una boda, pero me encanta ir a fiestas y sobre todo a las bodas. Así que en este video voy a aprovechar a contarles, pero de manera muy general, porque sé que hay diferentes tradiciones de acuerdo a la región donde seas tú, para que sepas el paso a paso de una boda tradicional mexicana. Así que comencemos. Por cierto, les voy a hablar de mi experiencia personal yendo a bodas al sur del país. Desde que salen los novios de la iglesia o de la ceremonia, están recién casados, hasta el momento de la fiesta. Voy a aprovechar a darte dos datos curiosos que investigué que yo no conocía del centro del país, si estás buscando casarte con un mexicano o una mexicana. Así que el primer paso es echamos arroz a los recién casados. Sí, arroz crudo. Al menos así recuerdo cuando yo estaba pequeña, pero hemos cambiado esa tradición por objetos como pétalos de rosa o burbujas. Una de las razones por la que hicimos eso es porque la iglesia le pareció un desperdicio que utilizáramos arroz cuando eso puede ser comida para otras personas. También cuando te aventaban el montón de arroz a la cara, pues podía ser un poco doloroso. El arroz es un símbolo de prosperidad, abundancia y fertilidad. Durante mi investigación encontré que no somos el único país que hace esta tradición y de hecho países como en Europa y el continente de América también lo hacen. Lo que me lleva al paso número 2. Una vez estando en la fiesta, de pronto ves que el novio y la novia se suben a una silla, se sostienen de las manos como formando un puente y de pronto ves a las chicas que empiezan a pararse porque van a jugar la víbora de la mar. En este juego las mujeres suelen ser muy tranquilas, se toman de las manos y empiezan a caminar por toda la fiesta y pasan por el puente que han hecho los novios. Digo que las mujeres son tranquilas, a diferencia de cuando le toca a los hombres que están hechos como locos, porque empiezan a azotarse y aventar al novio con el afán de querer tirarlo de la silla. Y por eso es una tradición tan importante. Esta tradición representa la unión y la fuerza de la pareja, por más difíciles que los retos sean. ¿Conocían eso? Que por cierto, ¿qué va a pasar cuando las chicas terminen de jugar a la víbora de la mar? Paso 3, el lanzamiento del ramo. Una vez que las chicas terminaron de jugar, es momento de conocer su suerte en el amor. Y digo esto porque normalmente después de este baile, las chicas deben ponerse detrás de la novia y deben de esperar a ser la elegida. Que por cierto, es una tradición que al parecer hemos adaptado de otras culturas. Es lo que elegirá a la futura novia. Algunas chicas demuestran sus habilidades en el salto olímpico, porque de verdad cuando va a aventar la novia el ramo, hay chicas que se avientan, empujan, hacen de todo para que ellas sean las ganadoras del ramo y en ese caso las futuras novias. Ya se imaginarán a los novios, están así de que no se lo gane, ella no, por favor, muévete. No sé cuál es el temor del matrimonio. Lo que me lleva al paso número 4, el lanzamiento de la liga. Pero para eso, los hombres después de jugar la víbora de la mar, primero tienen que ver cuál es la rutina que hace el novio para quitarle la liga a la nueva esposa. Que por cierto, la liga o el liguero deberá estar en la pierna izquierda de la novia y dependerá mucho de los novios si quieren hacer esta tradición o no, pero el novio, en su máximo intento de ser Magic Mike de la noche, va a intentar quitarle el liguero a la novia que se encuentra debajo del vestido. Algunos novios son muy creativos y deciden quitar la liga con la boca. Entonces ya se imaginarán dicho espectáculo y todo el mundo gritando ¡Woo! Y finalmente llegamos al momento del lanzamiento de la liga. El novio con el liguero en mano, pues más que la elegida como en el caso de las mujeres, aquí les decimos la próxima víctima. Entonces
también debe subirse a una silla, los chicos se ponen detrás del novio y empieza un baile para poder aventar dicho liguero a la próxima víctima o en este caso al próximo novio que se va a casar. Pero a veces es muy gracioso porque cada vez que voy a una boda y empieza esta tradición, los chicos en vez de actuar ansiosas y emocionadas como las chicas para aventarse por el ramo, todo lo contrario, cuando el esposo avienta el liguero, se queda un hueco en la pista porque nadie quiere agarrarlo. ¿Por qué será? Paso número 5, el baile del muertito. 1 minuto de silencio porque acabamos de perder a otro hombre. Sí, señores, esta tradición es muy graciosa y aunque muchas novias no quieren hacerla porque los chicos o los amigos del novio suelen ser bastante agresivos, consiste en que toman al novio y lo ponen en una posición como si llevaran el ataúd y empiezan a pasearlo por toda la fiesta. Empiezan a quitar el saco, los zapatos y bueno, si hay una piscina o hay una fuente, normalmente el novio terminará ahí. Literal, lo llevan tal cual cargarían a un muerto. Mientras que los chicos hacen esto, estamos escuchando la marcha fúnebre. Entonces, esa tradición representa la muerte de la soltería. En este caso, de que el chico ya está casado y ahora deberá estar en casa procurando por su esposa. Pero no se preocupen, chicos, las mexicanas no son así, solo es una simple tradición, pero probablemente si tienes una boda a la mexicana, espero no le tengas miedo a las alturas. Por cierto, no olviden conocer más chunks esenciales para conversar en español. Les dejo el link de descarga en la descripción y mientras tanto, hora de ponerse guapo para la fiesta. Número 6, la fiesta o el baile. Algo que me encanta de las bodas es bailar hasta cansarme. Por allá estarán tomando tequila y por allá estarán saltando como locos. Y por acá estaremos bailando toda la noche. De donde soy yo, escucharás música de todo tipo, obvio durante toda la boda, desde merengue, cumbia, salsa e inclusive música de banda. Dependerá de los gustos de los novios, podrán tener un DJ o tal vez un grupo en vivo. Además, un equipo de entretenimiento que no se cansará de hacerte bailar y divertirte toda la noche. Ojo, esta parte de la boda puede durar horas. Si la boda es vespertina, es decir, inició sobre la 1 o 3 de la tarde, entonces puede que termine como a las, medianoche o 3 de la mañana o tal vez más tarde. Pero si es a las 8 de la noche, normalmente puede terminar hasta las 6 de la mañana. Creo que la última boda que fui acabé como a las 8 de la mañana. Así que si vas a una boda mexicana, prepárate, porque vas a bailar hasta que amanezca. Número 7, la callejoneada. México es un país enorme, por lo que es normal que haya diferentes tradiciones que se pueden celebrar en el sur, pero no en el norte del país. Por ejemplo, la callejoneada que se celebra en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde normalmente los novios salen a la calle con sus invitados y 2 botargas llamadas mijigangas. Sinceramente desconozco la tradición, pero haciendo un poco de investigación encontré un evento similar que hacen en Oaxaca, que es más como un desfile donde les haces saber pues a la gente con la que vives, a tu comunidad, que te has casado. Si alguien es de Oaxaca o de Guanajuato y quisieran ayudar a complementar esta información, por favor, dejen saber en los comentarios. Y por último, el dato curioso número 8, el baile del dinero o de la zapatilla. Otra tradición que realmente yo no conocía y también se le conoce el baile del dinero y la zapatilla porque después del primer baile de los novios como esposos, ellos pueden recibir dinero en efectivo y obviamente van pasando la zapatilla de la novia a todos los invitados y van dejando su contribución económica. ¡Qué mala idea! ¿Qué tal si se pierden los billetes durante la pasada? Lo que sí he visto es que en las invitaciones, cuando los novios prefieren dinero
en efectivo como regalo de bodas, mejor ponen su número de cuenta en la invitación y ya uno hace su aportación previamente al evento. Más vale dinero en mano que ciento volando. Ahora que ya sabes cómo es una boda mexicana, tal vez ahora quisieras conocer qué piensan las latinas sobre salir con gente de otra cultura o de otras nacionalidades. Invité a 5 latinas para compartir su experiencia saliendo con extranjeros. El video está en español, así que da clic en la imagen para ir a la siguiente lección.